Hola, bienvenido a este video. El objetivo es mostrarles de manera más detallada cómo se hizo la implementación de la integración entre Scriptcase y Swivel. Bien, como recomendación inicial, y lo he mencionado en anteriores oportunidades, cuando tenemos que integrar un servicio de un proveedor con nuestros programas, siempre recomiendo que se hagan las pruebas antes de la implementación directamente en Scriptcase. Es decir, en este caso, Swivel nos entrega una página en la cual muestra cómo se debe hacer la integración utilizando PHP. Muestra prerequisitos, requerimientos, etc. Y también muestra algunos ejemplos que uno puede descargar. En este caso, yo bajé este que les estoy enseñando en este momento, el cual utilicé. La idea es que se pruebe primero, validemos que está todo funcionando para no tener variables adicionales cuando se está haciendo la implementación en Scriptcase. Bien, ¿cómo fue este proceso previo? Este proceso previo es entré al sitio, descargué un .zip que había allí. No lo voy a hacer en este momento porque ya lo descargué. Voy al lugar donde está implementado WAMP, que es acá en mi caso este directorio. Aquí están todos los sitios y aquí está la carpeta que se creó cuando descomprimí ese archivo .zip. En el caso de Swivel, ellos hablan de que la configuración debería estar aparte y lo hacen en un archivo config.xml. Este archivo, vamos a editarlo, permite realizar la configuración de conexión al servidor Swivel. Obviamente, alguien instaló ya nuestro servidor Swivel con las configuraciones predeterminadas. En este caso, este XML contiene esas variables: el server, el puerto, algo que llama contexto, una palabra secreta, si requiere HTTPS o no, si va a requerir password o no, y otros parámetros adicionales. Les recuerdo que esto es propio de cada proveedor. En el caso de Swivel son estos y los definió en un config.xml. Más adelante les voy a mostrar que esto yo lo adapté y lo puse a nivel de tabla dentro de mi aplicación para que no quedara aparte en un archivo XML. Bien, entonces una vez hecho esto, configurado esta información, lo que voy a hacer es probarlo directamente. Obviamente yo hice una revisión de todos los archivos, de todos estos, y miré cómo funcionaba. Y después lo configuré, es decir, solamente toqué config XML. Luego lo pruebo, entonces me voy a ir a mi navegador, voy a correr el archivo y es este. Este es el archivo de validación para el ejemplo que trae Swivel. Entonces me han configurado un usuario previamente, se llama Díaz, y el OTC es el código que yo debo validar. Cuando él se loguee, yo había configurado que cuando lo haga me abra la página de Google si todo está correcto. Entonces lo que voy a hacer es solicitar que me dé una imagen. Previamente mi administrador me dijo que mi clave, mi PIN es 12345. 12345, por ende voy a escribir 10625. Entonces voy a colocar aquí 10625. Le digo login y al validarlo efectivamente me abre la página de Google. Si no hubiera sido esa validación correcta, me hubiera sacado un mensaje de error. Luego entonces, en esta primera instancia, antes de ir a implementar la solución en Scriptcase, es muy importante verificar que todo funcione. Por esa razón, es necesario que sea o se tome un tiempo para leer todo el código, lo código que sea necesario. En mi caso creo que son unos 3 archivos que toqué, que eran necesarios para hacer lo que necesitábamos. Ahora sí podemos irnos a Scriptcase y en Scriptcase vamos a trabajar todo el tema de esa implementación de ese ejemplo dentro de nuestra aplicación Scriptcase. Bien, ok, luego de haber verificado que el demo o el ejemplo que nos entregó Swivel en PHP funcionara, se procedió pues a cambiarlo y adaptarlo a las necesidades para el proyecto de Scriptcase.
Entonces decidí crear dos aplicaciones de tipo blank, esta que se llama token y esta que se llama swivel image. Y pues para este ejemplo que les voy a mostrar, obviamente creé un login, el cual cuando valide la primera autenticación va a llamar a token, y token seguidamente va a llamar a swivel image. ¿Ok? También del código fuente que envió o que recogimos del proveedor de Swivel, lo modifiqué y creé una librería que se las voy a mostrar más adelante. Entonces, empecemos revisando qué hicimos con la aplicación de tipo control llamado control nuevo login. Esta aplicación funciona igual que todas las aplicaciones de login que regularmente genera script case, y nos interesa es ir al evento onValidateSuccess. En el evento onValidateSuccess pues se hace lo que regularmente uno hace de configurar servicios, pero la parte que nos interesa en este ejemplo es verificar el tema de la segunda autenticación. Entonces lo que yo hice es que en mi base de datos, en la tabla SecUser, tengo un campo que se llama has2fa, que lo que me permite es marcar con un 1 o con un 0 si ese usuario requiere o no doble autenticación. Entonces aquí hay que SQL, aquí traigo los datos y verifico que si tiene un 1 es porque necesito hacer doble autenticación, y aquí lo redirecciono al token. Si tiene un 0 o es diferente de 1, lo redirecciono directamente a un medio. ¿Ok? Bien, ahora vamos a la aplicación token. La aplicación token es una aplicación de tipo blank que lo que permite es configurar y hacer la conexión con el servidor. Listo, se encarga también de hacer toda la parte de la página como tal, y permite que el usuario ingrese el OTC y lo valide. Entonces lo primero que podemos visualizar aquí es, bueno, empezamos a definir una parte de la página que se va a registrar con tags de HTML, y empezamos a verificar algunos datos. Si recuerdan, en un archivo XML se colocaban todos estos datos, y esos datos nosotros lo validábamos, es decir, estos datos de acá. Entonces yo decidí colocar toda esta información en una tabla, y eso vino a reposar en una tabla que yo le llamé configuración Swivel, que tiene esta misma información. ¿Para qué? Pues para hacerlo un poco más flexible y simplemente después hago una opción para modificarlos. Entonces de esta tabla yo tomo toda la información que necesito para conectarme al servidor Swivel y traer toda la información necesaria para la segunda validación, que es lo que estoy haciendo acá. Entonces lo que hago es crear una nueva clase. Esa nueva clase está metida dentro de esta librería, que olvidé mostrarla. Esta librería es una librería externa, la llamé MyPinSafe, está aquí abajo. Simplemente es un script en PHP que es el resultado de la depuración del ejemplo que mandó el proveedor, y él maneja unas clases. Aquí hay una clase inicial que se llama config para una configuración. Aquí hay una función perteneciente a la configuración de esa clase, y después tiene otra clase llamada pinSafe, donde está todas las funciones que permiten trabajar o hacer todo lo que se requiere para la segunda autenticación. Como les mencionaba anteriormente, este código es el código que el proveedor entrega a las personas que desean desarrollarlo utilizando PHP. Luego entonces yo lo creé en una librería externa, y dentro de token simplemente pues la relaciono, ¿sí? La incluyo dentro de mi script. Entonces es por eso que yo puedo aquí decirle que necesito una nueva clase llamada config, y le paso los datos que ya capturé de la tabla respectiva. Aquí viene una información o una configuración, perdón, de la conexión como tal. Entonces aquí le estoy pasando el usuario, porque en mi ejemplo el usuario que se loguea en la aplicación que yo valido por script case va a ser el mismo, o va a tener el mismo user ID del que voy a hacer autenticación de doble factor.
Entonces por eso lo tomo a la variable global que me lo devuelve en la aplicación control nuevo login. Con base en esto sigo configurando algunas opciones, que este código también fue sacado del ejemplo del proveedor. Y simplemente aquí pasan si es sesión, porque se tiene en cuenta si hay una sesión activa o si no hay una sesión activa. Y adicionalmente a eso, determina los warnings o los errores que pudo haber pasado, o si hay manejo de cookies, y si hay un cookie timeout, pues saca la información respectiva del cookie timeout. Sin embargo, al final, después de haber evaluado todos estos if que ven aquí a nivel de warnings, a nivel de cookies y demás, al final, si todo está bien, si no hay un warning, se redirecciona al menú 1. Es decir, que cuando entra por aquí, la segunda validación fue exitosa. ¿Ok? Bien, ahora veamos que a partir de este momento empieza a colocarse la interfaz de la segunda autenticación. Entonces aquí tenemos un head, un style, aquí vemos un body, por acá empezando a tener los títulos, un background y demás. Aquí empezamos a pedir el ID, ¿sí? Aquí preguntamos si había una configuración previamente para saber si lo tenemos que hacer o no, para sacar un mensaje de error, que lo vamos a ver en la parte de abajo. Aquí está el usuario, le colocamos una clase y un nombre. Aquí en el caso por default estamos colocando el user ID que viene desde el control nuevo login. Revisamos si necesita colocar un password. A veces no se necesita colocar password, en este caso no hay password, porque esto casi siempre en mi configuración viene en 0. Aquí empezamos a solicitar el OTC, ¿sí? Y esta parte es muy importante. Esta parte es porque en la parte de abajo, de donde se pide la información, vamos a llamar a la imagen, y la imagen la estoy llamando con otra aplicación, que es esta. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo, mire, usted va a colocar una imagen en una parte de abajo, después del password, pero usted lo va a sacar de esta aplicación control, y le voy a mandar la sesión. Ok, después vienen aquí los botones de Submit, de cargar imagen, que fue los que vimos en el ejemplo, o de ingresar. Ok, aquí vienen algunas configuraciones respecto a cuál fue la razón, porque uno puede también redireccionar dado el caso de que el pin se haya acabado, necesita renovarlo y demás, que no entraré en detalles acá. Simplemente me interesa que vean el llamado a la otra aplicación de tipo control, y por acá aparece la información cuando necesita cambiar el pin y demás. Por acá también tenemos cuando no existe la configuración. Entonces aquí hay un else donde dice que no existe la configuración de usuario, que por favor validar, y siempre le damos la opción de que la persona pueda regresar. Entonces aquí hay un enlace otra vez a control nuevo login para que pueda regresar a la pantalla anterior. Entonces vamos a regresar acá y nos vamos a detener un poco a ver cómo es que esta aplicación Control Swivel Image hace la consulta de la imagen. Entonces lo que le está haciendo por dentro es que le mandó al servidor una sesión, una solicitud, el servidor le devuelve una sesión y mantiene esa sesión y genera una imagen. Toca ir a recogerlo. Entonces toca llamar a esta aplicación Swivel Image, y esta aplicación lo que hace es que toma la sesión que le pasaron, si es sesión o user ID, otra vez revisa los parámetros en la base de datos, vuelve y genera una clase, y aquí genera un header con el content type de image. Aquí revisa que haya una sesión de un usuario, aquí vuelve y crea un pin, y aquí pregunta que si ya existe alguna sesión, y devuelve con este get image for session, que eso es de la librería externa que les mostré ahora. Esa librería consulta esa imagen, y por último hace el respawn, hace un eco de ese respawn. De esta manera se coloca la imagen. Algo importante tener en cuenta es que lo puse aquí de adrede y no lo quise borrar, es que aquí yo también utilizo otra vez la clase config, pero la clase config fue incluida en token, y token ya hizo esta inclusión de la librería. Si token hizo la inclusión y token llama a Swivel Image y aquí vuelve a hacer este include, el compilador me dice que yo ya lo incluí una vez y no lo puedo incluir dos veces y me saca error. Por esa razón, al principio lo creé separado, después me tocó comentarlo porque ya token lo hizo y ya puedo usar la clase predefinida por el scope de token que fue antes de el Swivel Image. Entonces de esta manera
se coloca la imagen y es el llamado de token a Swivel Image para que muestre la imagen. De esta forma se crea la segunda autenticación y como les mostré en la aplicación de token, cuando todo es correcto, que es en esta parte del código, entonces se redirecciona el control a mí. Ok, vamos a proceder a ejecutar nuestra aplicación acá en Scriptcase. Vamos a seleccionar la aplicación que permite hacer el login a la aplicación. Y recordemos que pues esta primera pantalla es la primera autenticación y se hace con base en lo que regularmente todo el mundo hace, que es un nombre de un usuario y una clave, algo que el usuario conoce. Entonces tendríamos una pantalla parecida a esta, donde colocaríamos el usuario. Estoy utilizando un usuario que el nombre es Díaz y la contraseña es la contraseña de la primera autenticación, que seguramente va a validarse con una base de datos de MySQL. Ok, entonces vamos a ingresar. Una vez esta validación sea exitosa, procedemos a la segunda validación, que tiene que ver con Swivel. Yo estoy utilizando Turing y FinSafe con el mismo usuario Díaz. Digamos que en este caso estoy utilizando el mismo usuario tanto para la primera validación como autenticación, como para la segunda, pero es posible que se utilice otra, de pronto en algún escenario diferente. En este caso no. Y una vez tengo esto, simplemente le digo cargar imagen para que me muestre la imagen con los códigos respectivos. Les recuerdo que el código que me asignaron es el 1, 2, 3, 4, 5 y yo debería digitar 59102, pero para efectos del ejemplo voy a colocar uno errado. Voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, asumiendo que el usuario fue el que se equivocó, para que veamos los mensajes también de error. Si yo le digo ingresar, el sistema me muestra un error diciendo que ha ocurrido un error, por favor verifique sus credenciales. Y si el error existe, pues contacte al administrador. Voy a decirle que me dé otra imagen. El servidor genera una nueva imagen. Y vuelvo a mirar que mi código 1, 2, 3, 4, 5 representa el 06914. 06914. Entonces escribo ahora sí 06914. Si el código es correcto, lo que deberíamos ver es el menú de la aplicación. Vamos a darle a ingresar. Y efectivamente vemos ahora el menú de la aplicación. Bien, esto es lo que quería mostrarles en esta implementación de Swivel dentro de Scriptcase. Espero que les haya sido de mucha ayuda y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye y gracias.